Buenos días, nos encontramos en la FES Iztacala para desarrollar la entrevista a un psicólogo social para el módulo de tercer semestre del campo aplicado de los procesos socioculturales de la licenciatura en psicología por parte de la misma FES. Buenos días, doctor. Gracias por brindarme su tiempo. No, de nada, Jessy, gracias por invitarme a dar mi opinión. Bueno, doctor, ¿nos puede mencionar su nombre completo y su cargo en la escuela? Me llamo Marco Antonio González Pérez y soy el coordinador de educación a distancia de la FES Iztacala. Bueno, usted desarrolla aquí su labor, ¿no? ¿O en alguna otra área? Aquí nada más, en la FES Iztacala, en mi trabajo. ¿Cuál es su formación académica? Yo soy licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo un doctorado en psicología social por la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Y tengo una especialización en gestión de recursos humanos por el Fondo Social Europeo en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cuáles son las labores que desempeña? Bueno, mis labores son la de gestionar todos los servicios que se proporcionan a través del SUAYET Iztacala a los alumnos que están inscritos en esta carrera de psicología, que es la única carrera que tenemos en el SUAYET, y mi función es coordinar a las áreas que tienen que ver con atención a alumnos, con atención a profesores, con el diseño instruccional y proyectos educativos y el área de soporte técnico. Ahora sí, ya entramos en materia de lo que es psicología social. Para usted, ¿qué es la psicología social? La psicología social es una, como comúnmente se entiende, y yo te voy a decir primero lo que comúnmente se entiende y después lo que yo entiendo. Comúnmente se entiende que es un área es un área de la psicología que se dedica a investigar el comportamiento, pensamiento del individuo en tanto es un sujeto social y trata de la primera parte es de que es una subárea de la psicología, así se entiende, que es un área principalmente de investigación y posteriormente de aplicación. Se hace investigación básica en procesos socioculturales y posteriormente se diseñan estrategias para la intervención a grupos sociales. A diferencia de la psicología general, que está más orientada al individuo como persona única, la psicología social considera que el individuo es un sujeto social y que por lo tanto tiene múltiples identidades sociales por su pertenencia a grupos. Y por lo tanto la psicología social tiene más una orientación de carácter colectivo que la psicología individual. La única diferencia que yo haría en cuanto a esta definición que te acabo de decir a una personal es que para mí la psicología social es una disciplina particular, no forma parte de un área de psicología, sino que es una disciplina que está a medio camino entre la sociología y la psicología. Esa sería mi definición, pero digamos que esa sería a grandes rasgos. Mm, bueno, entonces, ¿cuál cree usted que es el objetivo principal del estudio de la psicología social? El objetivo principal de la psicología social es conocer y aproximarse a los fenómenos sociales que surgen de la interacción entre los sujetos en cuanto individuos o sujetos sociales, que sería el concepto adecuado, y es lo que estudia la psicología social es los fenómenos que se producen a través de la interacción, que sería el liderazgo, el autoritarismo, la cohesión grupal y varios otros fenómenos que se generan a partir de la interacción entre sujetos. ¿Y cuáles son las actividades que realizan los psicólogos social para llegar a esos estudios? Bueno, pues el psicólogo social principalmente tiene una formación académica orientada a la investigación, principalmente, a diferencia de otras áreas de la psicología que no tienen tanto ese perfil. Estoy pensando, por ejemplo, en la psicología organizacional. La psicología social fundamenta sus conocimientos en los resultados de la investigación empírica, por un lado. Después, la psicología social tiene una mayor relevancia su investigación
en el sentido de que los resultados de su investigación, una mayor relevancia social, los resultados de su investigación pueden trasladarse a una intervención, que sería la psicología comunitaria o la psicología social en ámbitos educativos, de la salud, etcétera, en los cuales a partir de los conocimientos básicos que se tienen en la investigación se pueden utilizar para la aplicación de estos conceptos. Posiblemente la psicología que tiene mayor conocimiento en el área básica sea la psicología social, que estudia procesos que después son aplicados. Y hay algunos otros psicólogos sociales, hay psicólogos sociales que se dedican más en la vida universitaria a la investigación teórica, y hay otros que se dedican a la aplicación de esos conceptos a través de la intervención. Digamos que serían los dos grandes ámbitos de la psicología social, lo teórico y lo aplicado. Entonces, bueno, ya nos mencionó todo esto. La habilidad principal que debería tener un psicólogo social, ¿cuál debería ser? Bueno, la habilidad principal que debe tener un psicólogo social es, hay varias, ¿no? Pero una sería la falta de pensamiento dogmático. O sea, no debería ser dogmático un psicólogo social, sino que debería considerar que hay realidades múltiples desde una perspectiva constructivista, y por lo tanto cada persona tiene un pensamiento individual que está ligado a un pensamiento grupal, y un psicólogo social debe reconocer la existencia de múltiples interpretaciones de la realidad que tienen un origen social e ideológico. Por lo tanto, esa sería una principal característica. Otra característica que debe tener un psicólogo social es identificar las formas de comportamiento colectivo y tratar de promover aquellas que sean prosociales, evitando la existencia de que preponderen pensamientos antisociales, ¿no? Por ejemplo, la discriminación, el racismo, pensamientos autoritarios, la violencia intrafamiliar como cultura, o la violencia social en general. O sea, en esto el psicólogo social tiene que estar muy comprometido en alentar comportamientos que cohesionen la vida social y no la deterioren. El psicólogo social, otra característica que tiene es un pensamiento, o debe tener un pensamiento crítico, producto de la investigación empírica que analiza y que estudia. Creo que principalmente sería esas características. ¿Cuáles son las corrientes que contribuyen al desarrollo de la psicología social? Bueno, pues son muchas. Realmente la psicología social, como ya lo has leído en tus lecturas, surge como disciplina académica en 1908, con los primeros manuales, aunque hay antecedentes, pero digamos que la psicología social surge principalmente, desde mi punto de vista, de una exigencia académica de la psicología norteamericana en general, que empieza a difundir los resultados de sus investigaciones, que le podemos denominar de microteorías, las actitudes, la atribución, el locus de control, la estigmatización, estereotipos, prejuicios, esas pequeñas teorías que son estudiadas, el liderazgo, que son estudiadas por psicólogos norteamericanos, pero como fenómenos aislados, para poderlos entender mejor, empiezan a tener un predominio en la vida de las universidades, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Y otra cuestión que complementa el contexto es la emergencia del pensamiento psicoanalítico, sobre todo los textos freudianos, que están más referidos a los aspectos culturales. Y bueno, después de la perspectiva freudiana, pues digamos que el pensamiento norteamericano trata de mostrar una visión distinta al poderoso pensamiento psicoanalítico, sociocultural.
y esos serán los elementos que dieron origen a la psicología social. Después la propia cultura norteamericana, que es donde más empieza a fortalecerse la psicología social dominante. La sociedad norteamericana empieza a generar lo que son los social problems o problemas sociales, y cómo los científicos sociales tienen que intervenir, y entonces es un escenario propicio para que el psicólogo social intervenga, ¿no? Por ejemplo, la psicología del consumidor, la psicología de los derechos civiles, la psicología del liderazgo, digamos que tiene una aceptación importante como herramientas teóricas, metodológicas y de intervención en una sociedad pragmática como la norteamericana. Es ahí donde se fortalece la psicología social. Digamos que en su origen serían esos dos elementos que te acabo de comentar: el psicoanálisis, la versión cultural freudiana, y por otro la psicología académica norteamericana. ¿Cuáles serían las áreas principales con las que se enlazaría un psicólogo social? O sea, algunas otras áreas con las que se puede interrelacionar. Pues puede ser con muchas, ¿no? La psicología de la salud, por ejemplo, es un área que tiene que tener un vínculo importante con la psicología social, porque el cambio de actitudes, los modelos de cambio de actitudes, las estrategias de persuasión, de influencia social, pues un psicólogo en el área social, en el área de salud, es muy importante, dado los problemas que tenemos que tienen que ver con hábitos. Entonces ahí el psicólogo social tiene mucho que aportar, por ejemplo, en la cuestión de las herramientas de la psicología de la salud en comportamiento sexual, por ejemplo el uso del condón, y campañas que son necesarias, ¿no? De hábitos alimenticios, en fin, ahí es donde tiene un campo importante. Pero el psicólogo social igual ha tenido una participación importante en lo que es la psicología política, el diseño de campañas electorales, estrategias de persuasión, elaboración de discursos, diseño de un perfil de candidatos. La psicología social prácticamente participa en muchas de las áreas en las que tiene que ver eso que te estoy comentando: la influencia social, la persuasión y el cambio de actitudes. La publicidad también es otro ámbito. Cierto. Entonces, ¿en qué puede influir el trabajo de psicólogo social en nuestra sociedad mexicana? Pues puede influir en todos estos conceptos que te acabo de mencionar, en generar procesos de cambio social, si tiene fortuna, o en procesos que tienen que ver con la permanencia de un status quo, un pensamiento dominante. Pensemos, por ejemplo, en la cuestión política. A pesar de las necesidades que se ha tenido en el país, del requerimiento de un cambio en materia económica, en materia política, principalmente en materia económica, se las han arreglado algunos malosos, como les decía Cedillo, para seguir controlando el país, y lo han hecho con base en una fuerte estrategia de influencia mediática, utilizando los canales que están a su mano y que son ampliamente aceptados por la gente para poder dominar a los mexicanos que están inconformes. Una manipulación, ¿no? Es una manipulación mediática que tiene, claro, no es ingenua, sino que tiene todo un diseño, un planteamiento, y que da lugar a la situación en la que estamos. Aquí podemos mencionar que la psicología social diferencia entre la influencia minoritaria y la mayoritaria. La influencia mayoritaria es aquella que está a disposición de los que tienen el poder, y como tienen cierta legitimidad social, porque hay gente que les cree, pues utilizan estrategias de persuasión en la cual se imponen, y donde le dicen, digamos que un poco la lógica de la influencia minoritaria es generar conformidad y obediencia, y las minorías, sobre todo las minorías activas, lo que tratan de generar es un cambio social,
y una innovación a través de mantener un discurso permanente y que sea validado por la gente. Y eso tarda mucho en conseguirse. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, la lucha por los derechos sexuales de la gente que tiene diferentes preferencias sexuales, los movimientos lésbicos, gays y transgénero y todo esto, de todos estos movimientos, pues han hecho una lucha desde hace muchos años y apenas están viendo sus frutos. Los ambientalistas, los ecologistas, los indigenistas están viendo sus logros después de mucho tiempo, porque el cambio social a través de la influencia de la minoría se tarda y la mayoría se impone. Eso los psicólogos sociales lo saben. Exacto. Entonces, ese sería algún problema al que se puede enfrentar un psicólogo social. Pero ese es a gran escala, a masa. Pero, por ejemplo, en comunidad, ¿cuál sería algún problema con el que se tendría que topar? Bueno, en realidad la psicología comunitaria tiene un amplio campo de desarrollo, porque temas tan elementales como tomar una decisión acerca de una agenda de un municipio, de un pueblo, a veces las personas pues no están acostumbradas a tomar decisiones colectivas, y un psicólogo comunitario puede apoyarlos para que generen agendas consensuadas y que puedan delimitar los problemas que son principales para una comunidad a partir de una discusión colectiva. Aunque esto parezca más o menos evidente, es algo difícil de lograr en las comunidades porque vienen con una inercia en la toma de decisiones que no la ven, ¿no? La necesidad de hacer eso. Después, en los servicios comunitarios, en las conductas colectivas que tiendan a apoyar a la mayoría, por ejemplo, establecer desde una economía local, apoyar para tener centros educativos. El psicólogo social comunitario tiene esa posibilidad. Entonces, ¿usted podría decir que el entorno social influye en la conducta de una persona? Definitivamente. De hecho, las formas de pensamiento que nosotros tenemos no se pueden entender de otra manera que no sea social. Hay algunos psicólogos que tratan de reducir el pensamiento individual como si fuera una responsabilidad propia de un sujeto. En realidad el pensamiento social no es otra cosa más que sí, el pensamiento individual no es otra cosa más que un pensamiento social determinado por los grupos sociales a los que pertenece un sujeto. Entonces, cuando se reduce y se trata de decir, no, es que tu forma de pensar está equivocada y responsabilizándote a ti de tu forma de pensar, en realidad la forma de pensar que tenemos todos es el producto de una pertenencia social. De un grupo, ¿no? Por de un grupo. La familia, la colonia. La familia, tus intereses políticos, tus amigos, tus amigas, el grupo social que tiene que ver con el lugar en el que vives, tu nacionalidad, todos esos pequeños, si vas a los Boy Scouts, si eres católico o no lo eres, tu preferencia sexual, todas esas pertenencias grupales lo que hacen es generarte a ti un pensamiento distintivo. Pero tu pensamiento distintivo que te hace una persona única no es otra cosa sino la suma de tus pensamientos sociales. Bueno, entonces, en comparación al ambiente social de hace 10 años a la fecha, ¿cuál cree usted que ha sido un factor influyente para hacer estos cambios socioculturales? Bueno, pues hay muchos, pero yo creo que si te entiendo bien tu pregunta, el cambio más importante que hemos vivido en los últimos 10 años es el cambio tecnológico. Y eso modifica las formas de interactuar, las formas de pensar, particularmente de los jóvenes, pero también de la gente mayor. Pero digamos que ha habido una revolución tecnológica que hace que las personas se comuniquen de otra manera, ocupen su tiempo de otra forma, conciban la realidad de otra manera, y una serie de conceptos que antes eran obtenidos de otra forma, ahora están mediados por la tecnología. El concepto del tiempo, el concepto del aprovechamiento académico, el concepto de la
de las relaciones sociales, inclusive el concepto de las relaciones amorosas está mediado ahora por esta cuestión tecnológica. Y ha sido el impacto más grande, que tiene que replantear una nueva psicología social para comprender a las personas a partir de sus nuevas pertenencias, que son volátiles. Es decir, antes las personas tenían identidades sociales generadas por grupos consistentes y permanentes. Ahora las identidades sociales se mueven conforme aparecen y desaparecen pertenencias que están vinculadas a la tecnología. Entonces eso es muy interesante y algo que se tiene que estudiar. Eso sería lo primero. Y lo segundo, que yo considero que se ha modificado en los últimos 10 años para acá, es la vida política, que cada vez es más desalentadora, que cada vez es más clanesca, donde hay grupos que son grupos predominantes, que cada vez se parecen más a las mafias, y que su función como representación política, como representantes políticos del pueblo, pues cada vez es más inexacta. Y yo creo que hay una crisis, no solamente en México, que es evidente, donde nuestros representantes políticos no representan sino sus propios intereses y los intereses de grupos dominantes económicamente y políticamente, y que no llevan a cabo acciones que tengan que ver con el beneficio de la gente, del pueblo, sino que cada vez están más aislados. Y esto es una circunstancia del empobrecimiento de la vida política que es mundial. A nosotros nos molesta mucho la situación en México, pero si se ve la situación en España y en otros lados, es igual de dramática, porque la vida política se está convirtiendo cada vez más en una actividad de grupos cerrados, que son élites o se conciben como élites, y que entre ellos mismos se cuidan las espaldas para mantener el status quo. Y yo creo que esa realidad social, aparte de la tecnológica, es la que está mostrándonos una realidad general social que de 10 años para acá es lo que se ha venido preponderando. Entonces, desde el aspecto tecnológico, ¿cree usted que entonces las redes sociales han influido bastante en la conducta de los individuos? Las redes sociales han influido bastante. Primero porque, bueno, han convocado acciones que hemos visto en muchas partes del mundo, aunque hay algunos comentarios de que son limitadas, pero en el caso de Egipto, por ejemplo, o en el caso de España, hay movilizaciones que han estado fundamentadas a través de las redes sociales. Creo que además que hay identidades sociales que se conforman en la red, que son compartidas de forma masiva, y yo creo que esa es una de las funciones más interesantes del Internet. A propósito de eso, ahora hay una tendencia a querer controlar el ciberespacio, pues porque está fuera de control. Ellos pueden, digamos, los grupos de poder, en México, que es una propuesta esta de controlar y censurar el Internet, que es de Peña Nieto. Él, digamos, controla la televisión, la radio, en cierta forma el cine, aunque menos, pero digamos que no puede controlar el flujo de información y de comunicación que hay en Internet. Entonces ellos tienen miedo porque es el espacio, porque además según encuestas, la teleaudiencia va a la baja, cada vez hay menos gente que ve tele abierta, sino que busca otras alternativas, y el servicio que antes le podía proporcionar Televisa y TV Azteca al grupo en el poder, pues ya es de menor impacto. Entonces quiere controlar el único espacio donde libremente uno puede discutir problemáticas que le son cercanas, ¿no? Y demandar que los representantes políticos, pues su salida, ¿no? Y bueno, ese sería el punto. Entonces sí es muy importante la cuestión de las redes. Entonces ahí usted cree que el principal problema de México sería el aspecto político. Pues yo diría que sí. En realidad México, como es un lugar común, ¿no? Pero México es un país con muchas posibilidades, con recursos naturales, con gente que trabaja, y uno lo que se cuestiona es, pues, ¿por qué estamos en esta situación de subdesarrollo, de pobreza generalizada,
de una economía incierta, de violencia cada vez más preponderante en las ciudades donde antes eran tranquilas, en pueblos, la emergencia de un narcotráfico que está sólido en algunas regiones, a pesar de que atraparon al Chapo, pues ellos siguen operando. Entonces uno lo que ve es de que eso no puede funcionar si no hay una corrupción política. O sea, si no hay, la corrupción política es lo que genera todos estos fenómenos que vivimos de deterioro en la vida económica y social, de inseguridad. Nadie puede andarse paseando por un pueblo con metralletas si los que están encargados de la seguridad pública no son sus socios. No puede haber un mercado contundente de narcotráfico si los que tratan de combatirla no mueven un dedo. Entonces, aquí no es una cuestión de que nos engañemos. El problema principal de México es la vida política y las mafias políticas que hacen que lo que ocurra, que lo que está ocurriendo sea vigente. Exacto. Bueno, doctor, ¿usted ha realizado algún estudio que le haya dejado alguna satisfacción a nivel social? Pues sí, antes solía hacer investigación. De hecho, estamos por publicar un libro que nos financió el CONACYT sobre la discriminación en México en jóvenes, que espero que en un par de meses ya esté terminado y lo podamos presentar. Hice alguna investigación sobre jóvenes y sus conceptos de la política, que fue muy interesante. He participado en investigaciones sobre ambulantaje en la Ciudad de México y pues he hecho investigaciones sobre la izquierda en México, sobre López Obrador. Tuve oportunidad un tiempo, antes de ser funcionario, de llevar a cabo investigaciones sociales, de las cuales pues siempre me parecieron, pues para alguien que hace o pretende hacer ciencia social, la investigación es lo más lo más gratificante que uno pueda realizar. ¿Y entonces a usted le gusta su trabajo? Sí, me gusta mi trabajo. Sí, la verdad, no me quejo. Aquí en la coordinación de educación a distancia, uno de mis áreas de interés, desde que trabajaba yo en otra universidad, en el Tecnológico de Monterrey, siempre fue las nuevas tecnologías y sus aplicaciones educativas. Entonces, el hecho es que me ligué con grupos de investigadores importantes y desarrollé algunos proyectos en el área educativa, y esa es la razón por la que estoy aquí y estoy aprendiendo mucho. Y bueno, como siempre ha sido después de ser mexicano y tlaxcalteca, digamos que mi amor más importante que tengo en la vida es la UNAM. Entonces, bueno, pues, qué mejor que estar trabajando en un lugar donde tú lo idolatras. Pues a mí la UNAM es lo más grande que hay en México. Exacto, bueno, y al menos yo le agradezco que sea al frente de la coordinación. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle por su apoyo brindado y su tiempo para la entrevista. Yo sé que está muy ocupado siempre y todo, pero le agradezco de tu mano. No, pues estoy para servirte. Gracias. Gracias.